La explosión fue tan violenta que la capitana María Santos golpeó contra la pared y comenzó a sangrar por el oído. Las luces de emergencia del submarino parpadeaban intermitentemente. El agua comenzaba a filtrarse en el compartimiento principal y los sistemas de comunicación habían colapsado completamente. Enterrados hasta 150 metros bajo el agua, salvar a los 45 miembros de su tripulación dependía completamente de ella. «Reporte de daños, ahora», gritó María mientras se levantaba del suelo, ignorando el dolor punzante en su cabeza y el zumbido constante en sus oídos. La sangre goteaba por su cuello, pero había cosas más urgentes que atender que una herida superficial. El teniente Carlos Méndez, su segundo al mando, apareció corriendo desde el compartimiento de ingeniería con la cara manchada de grasa y una expresión que confirmaba sus peores temores. «Capitana, tenemos ruptura del casco en 3 secciones. El sistema de propulsión está completamente destruido y hemos perdido contacto con la superficie». María procesó rápidamente la información mientras el submarino se inclinaba peligrosamente hacia estribor, creando un ángulo que hacía difícil mantener el equilibrio. El agua que entraba por las fisuras había comenzado a acumularse en los niveles inferiores, y el sonido metálico del casco bajo presión extrema era audible en todo el vehículo. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó María mientras revisaba los instrumentos de emergencia que aún funcionaban, aunque las lecturas eran inconsistentes debido a los daños eléctricos. «Basándome en la velocidad de filtración actual», respondió Méndez después de calcular rápidamente. «Entre 8 y 10 minutos antes de que perdamos flotabilidad completamente. 10 minutos para evacuar 25 personas desde 80 metros de profundidad en un submarino dañado era una ecuación que desafiaba todas las probabilidades de supervivencia. Pero María Santos había llegado a ser capitana precisamente porque podía encontrar soluciones donde otros veían solo problemas imposibles. La capitana María Santos había comandado submarinos durante 6 años. Había completado 15 misiones de patrulla en aguas internacionales y poseía certificaciones en rescate submarino que muy pocos oficiales tenían. A los 31 años era la capitana más joven de la flota y había ganado esa posición demostrando repetidamente que podía mantener calma absoluta bajo presión extrema. Pero esta crisis había comenzado como una misión de entrenamiento rutinaria en aguas territoriales, diseñada para probar nuevos sistemas de navegación en el submarino clase Virginia, que había sido recientemente modernizado. María y su tripulación experimentada habían estado ejecutando maniobras estándar, cuando una falla catastrófica en el reactor había causado una explosión en cascada que había devastado múltiples sistemas críticos. «Capitana», había reportado el especialista en sonar Rod Rodides momentos antes de la explosión, detectando anomalía térmica en el compartimiento del reactor. «Las lecturas están fuera de parámetros normales». María había ordenado inmediatamente protocolos de emergencia, pero la secuencia de fallas había ocurrido más rápido de lo que cualquier procedimiento había contemplado. La sobrecarga del reactor había creado una explosión secundaria en el sistema eléctrico principal, que había dañado el sistema de control de lastre y había comprometido la integridad estructural del casco. «Control de superficie, aquí Tiburón Azul», había intentado transmitir María en los segundos después de la explosión. «Tenemos emergencia crítica. Reactor offline. Sistemas principales dañados. Solicitamos asistencia inmediata». Pero la antena de comunicaciones había sido destruida en la explosión, cortando completamente su conexión con el mundo exterior. Nadie sabía que estaban en problemas, nadie conocía su posición exacta, y la ayuda externa no llegaría hasta que fuera demasiado tarde. «Méndez», había ordenado María mientras evaluaba rápidamente las opciones disponibles, «necesito que organices equipos de reparación para sellar las brechas más grandes. Rodríguez, quiero un conteo exacto de todo el equipo de escape de emergencia. Tenemos que asumir que vamos a abandonar el submarino». El abandono de submarino era el escenario que todos los submarinistas entrenaban, pero que nadie quería enfrentar en la realidad. A 150 metros de profundidad,
La presión del agua era suficiente para matar instantáneamente a cualquier persona que no siguiera los protocolos exactos de descompresión y ascenso controlado. Capitana, había reportado Rodríguez después de verificar el inventario. Tenemos equipo de escape individual para toda la tripulación, pero solo 4 trajes de buceo de emergencia con sistemas de soporte vital completo. 4 trajes para 25 personas significaba que la mayoría de la tripulación tendría que hacer ascenso libre desde 80 metros, una maniobra que requería entrenamiento específico y que tenía una tasa de mortalidad del 30% incluso en condiciones ideales. Con tripulación paniqueada y tiempo limitado, las probabilidades eran mucho peores. Méndez había ordenado a María con la voz que había usado durante emergencias anteriores: quiero que organices la tripulación en grupos de evacuación. Los 4 tripulantes con mayor entrenamiento en ascenso libre van en el último grupo. Los trajes de emergencia van para Rodríguez, Martínez, Thompson y Kim. Ellos van a ayudar a los grupos más vulnerables durante el ascenso. Era una decisión que requería sacrificar la seguridad personal de los miembros más experimentados para maximizar las probabilidades de supervivencia del grupo completo. María sabía que Méndez y ella misma estaban entre los submarinistas más capacitados a bordo, lo que significaba que tendrían que hacer ascenso libre sin equipo de soporte. Los siguientes 6 minutos se convirtieron en la operación de evacuación submarina más compleja jamás ejecutada, bajo condiciones de emergencia real, con María coordinando simultáneamente reparaciones de emergencia, preparación de equipos de escape y mantenimiento de la moral de una tripulación que enfrentaba la posibilidad real de muerte por ahogamiento. Su primera prioridad había sido estabilizar el submarino el tiempo suficiente para permitir una evacuación ordenada. María había dirigido equipos de reparación hacia las 3 brechas principales, utilizando parches de emergencia y sistemas de sellado que podían proporcionar integridad temporal del casco. Rodríguez, necesito que uses el parche tipo A en la fisura del compartimiento de torpedos, había instruido mientras ella misma trabajaba para redirigir energía de emergencia hacia los sistemas de soporte vital. Méndez, lleva a Thompson y Martínez al compartimiento de ingeniería. Esa brecha es la más grande y va a requerir soldadura de emergencia. Trabajar en un submarino inclinado y parcialmente inundado había requerido que cada miembro de la tripulación funcionara con precisión absoluta. Un error, un resbalón o un momento de pánico podría crear problemas adicionales que harían imposible la evacuación exitosa. María había mantenido comunicación constante con todos los equipos de trabajo, mientras monitoreaba continuamente los sistemas que determinaban cuánto tiempo tenían antes de que el submarino perdiera flotabilidad completamente. Capitana, había reportado Méndez desde ingeniería. Hemos logrado reducir la filtración en un 60%, pero la presión del agua está aumentando. Estimamos que tenemos 4 minutos adicionales antes de que el submarino se vuelva inestable. 4 minutos era tiempo suficiente para evacuar la tripulación, si todo salía perfectamente, pero las evacuaciones submarinas nunca salían perfectamente. María había tenido que tomar la decisión más difícil de su carrera: comenzar la evacuación antes de que todas las reparaciones estuvieran completas, arriesgando vidas individuales para salvar a la mayoría. «Atención toda la tripulación», había anunciado María a través del sistema de intercomunicación. «Iniciamos evacuación de emergencia en 2 minutos. Grupos 1 y 2 se preparan para ascenso asistido. Grupos 3 y 4 se preparan para ascenso libre. Mantengan calma absoluta y sigan exactamente los procedimientos entrenados». La evacuación había comenzado con los 8 tripulantes menos experimentados, equipados con dispositivos de flotación de emergencia y acompañados por Rodríguez y Martínez en trajes de buceo completos. El ascenso desde 80 metros requería paradas de descompresión específicas para evitar embolia gaseosa, pero el tiempo limitado había forzado a María a aprobar un ascenso acelerado que aumentaba los riesgos médicos. Rodríguez, mantengan velocidad de ascenso de 10 metros por minuto hasta los 50 metros. Luego reducen a 5 metros por minuto.
Había instruido María mientras observaba al primer grupo salir por la escotilla de emergencia. Si alguien muestra signos de problemas respiratorios, implementen inmediatamente protocolo de rescate. Cada grupo que salía reducía la presión sobre los sistemas de soporte vital del submarino, pero también reducía la cantidad de personas disponibles para ayudar con reparaciones continuas. María había tenido que balancear continuamente entre evacuación y mantenimiento de flotabilidad. El segundo grupo había enfrentado complicaciones adicionales cuando uno de los tripulantes había comenzado a experimentar pánico claustrofóbico durante el ascenso. El miedo de ascender 150 metros a través de agua completa oscuridad había superado su entrenamiento y había comenzado a hiperventilar dentro de su máscara de emergencia. Thompson, tienes un tripulante en pánico a los 100 metros. Había comunicado María a través del sistema de emergencia submarino que aún funcionaba parcialmente. Implementa sujeción de rescate y completa ascenso en configuración de emergencia. Thompson había tenido que físicamente sujetar al tripulante paniqueado y controlar manualmente su ascenso, usando técnicas de rescate submarino que requerían que ambos compartieran una sola fuente de aire durante parte del ascenso. Era exactamente el tipo de complicación que hacía que las evacuaciones submarinas fueran tan peligrosas. Mientras los primeros grupos ascendían, María había continuado coordinando reparaciones con los tripulantes restantes, sabiendo que cada minuto adicional de flotabilidad aumentaba las probabilidades de supervivencia para todos. Méndez había ordenado mientras verificaba los sistemas de lastres de emergencia: necesito que purges todos los tanques de lastre restantes. Vamos a usar aire comprimido de emergencia para ganar flotabilidad positiva. La maniobra era arriesgada porque usaba las últimas reservas de aire comprimido del submarino, pero proporcionaba la flotabilidad necesaria para mantener el vehículo estable durante los últimos minutos de evacuación. El tercer grupo había enfrentado el desafío más grande: hacer ascenso libre desde 150 metros sin ningún equipo de soporte vital. María había seleccionado personalmente a los 8 tripulantes más experimentados para este grupo, sabiendo que tenían las mejores probabilidades de sobrevivir el ascenso más peligroso. Recuerden, había instruido María antes de que el tercer grupo entrara al agua: exhalen continuamente durante todo el ascenso. Nunca contengan la respiración. Si sienten mareo o confusión, señalen inmediatamente para asistencia. El ascenso libre requería que los tripulantes confiaran completamente en su entrenamiento y mantuvieran control emocional absoluto mientras ascendían a través de 150 metros de agua oscura, sin ninguna garantía de que iban a alcanzar la superficie con vida. Cuando María y Méndez se prepararon para ser los últimos en abandonar el submarino, habían confirmado que 23 de los 25 tripulantes habían alcanzado la superficie exitosamente. 2 tripulantes habían experimentado complicaciones durante el ascenso y estaban recibiendo atención médica de emergencia en botes de rescate que habían llegado después de que las señales de emergencia automáticas habían sido activadas por los primeros grupos evacuados. «Capitana», había dicho Méndez mientras verificaban por última vez que no quedaba nadie en el submarino, «ha sido un honor servir bajo su comando. Si no logramos llegar a la superficie, vamos a llegar», había interrumpido María con la misma determinación que había mostrado durante toda la crisis. «He calculado nuestras probabilidades basándome en nuestro entrenamiento y experiencia. Tenemos 85% de probabilidad de ascenso exitoso si seguimos exactamente nuestros procedimientos». Su ascenso final había sido el más arriesgado de todos, porque habían esperado hasta que el submarino estaba al borde del colapso estructural completo. Cuando habían salido por la escotilla de emergencia, el vehículo había comenzado su descenso final hacia el fondo oceánico. «Méndez, mantén contacto visual conmigo durante todo el ascenso», había instruido María mientras comenzaban su ascenso de 80 metros sin ningún equipo de emergencia, excepto chalecos de flotación básicos. «Si uno de nosotros tiene problemas, el otro implementa inmediatamente rescate compartido». El ascenso había durado 12 minutos que habían parecido horas,
con María y Méndez ejecutando cada protocolo de seguridad que habían entrenado durante años de preparación submarina. Habían tenido que luchar contra la tentación natural de ascender demasiado rápido, cuando podían ver la luz de la superficie, sabiendo que la velocidad excesiva podría causar embolia, que los mataría incluso después de alcanzar aire fresco. A 50 metros de la superficie, María había comenzado a experimentar los primeros síntomas de narcosis por nitrógeno, confusión leve y coordinación reducida que indicaban que su cuerpo estaba respondiendo a los cambios de presión extremos. Pero su entrenamiento había sido lo suficientemente completo que había podido reconocer los síntomas y ajustar su ascenso en consecuencia. Control de superficie. Aquí la capitana Santos había transmitido María cuando finalmente había emergido en la superficie y había sido recogida por el bote de rescate principal. Evacuación submarina completa. 25 tripulantes rescatados. 2 requieren atención médica inmediata. La respuesta había venido del almirante Rodríguez, comandante de la flota submarina. Capitana Santos, operación ejecutada con precisión excepcional. Todos los tripulantes están vivos, las complicaciones médicas están siendo tratadas y su liderazgo durante la crisis ha salvado 40. El análisis posterior de la evacuación había revelado que María había ejecutado procedimientos que habían redefinido protocolos estándar para emergencia submarina. Su decisión de sacrificar reparaciones adicionales para acelerar la evacuación había sido la clave para evitar pérdidas de vida cuando el submarino finalmente había colapsado. Capitana Santos había declarado el Comité de Revisión Naval, demostró liderazgo bajo presión extrema que resultó en la primera evacuación submarina de emergencia desde 80 metros de profundidad, con 0 fatalidades en la historia naval moderna. 6 semanas después de la crisis, María había sido promovida a comandante y asignada como instructora principal de procedimientos de emergencia submarina. Su manual de evacuación había sido adoptado por flotas navales internacionales como el estándar para Rescue Operations en aguas profundas. La evacuación submarina exitosa, había escrito María en la introducción de su manual, depende de la capacidad de un comandante para tomar decisiones que balance riesgo individual contra supervivencia del grupo, manteniendo liderazgo calmado cuando cada instinto natural dice pánico. El submarino había sido declarado pérdida total, pero el análisis de la falla del reactor había resultado en mejoras de seguridad que habían prevenido accidentes similares en toda la flota. Los 4 tripulantes que habían experimentado complicaciones médicas se habían recuperado completamente y habían regresado al servicio activo. 3 meses después del incidente, María había recibido la Medalla de Honor Naval por valor excepcional, la condecoración más alta para oficiales navales. Durante la ceremonia, el secretario de la Marina había declarado, la comandante Santos redefinió lo que significa liderazgo naval bajo condiciones imposibles, demostrando que cuando tienes preparación técnica completa, decisión bajo presión y determinación absoluta para proteger vidas bajo tu comando, puedes superar cualquier crisis que el océano pueda presentar. En los archivos navales oficiales, el incidente había sido registrado con precisión militar. Comandante María Santos ejecutó evacuación submarina de emergencia exitosa desde 80 metros de profundidad. Resultado: 25 tripulantes rescatados sin fatalidades. Nuevos protocolos de seguridad establecidos. Oficial demostró liderazgo excepcional bajo condiciones extremas. Pero María sabía que la verdadera medida del éxito no estaba en los archivos oficiales. Estaba en las 45 familias que no habían tenido que recibir notificación de pérdida, en las mejoras de seguridad que protegerían futuras tripulaciones y en la demostración de que preparación adecuada y liderazgo decisivo podían superar incluso las crisis más devastadoras. Algunas personas nacen para liderar en tiempos tranquilos, otras para inspirar durante desafíos, otras para tomar las decisiones imposibles cuando vidas dependen de cada elección. María Santos había nacido para comandar en crisis y en las profundidades del océano
Había demostrado que cuando tienes el entrenamiento correcto, el coraje bajo presión y la determinación absoluta para proteger a quienes confían en ti, puedes convertir incluso la catástrofe más devastadora en una demostración de lo que significa verdadero liderazgo naval. En operaciones submarinas, la diferencia entre tragedia y triunfo a menudo se mide en segundos de tiempo de reacción, centímetros de presión de agua, y la capacidad de una persona para mantener claridad mental cuando todo el entrenamiento del mundo se reduce a decisiones que deben tomarse sin tiempo para dudar. María Santos había demostrado que los límites de la supervivencia submarina existen solo hasta que alguien decide que 45 vidas valen más que cualquier protocolo de seguridad personal.